Hola, bienvenidos al podcast Lenguaje y Pensamiento. En este espacio les compartiremos el lenguaje como forma de comunicación entre el lenguaje humano y el lenguaje animal, impartiéndoles dos diversas posturas. Principalmente contemplamos que el lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para expresarse y comunicarse a través de diversos sistemas de signos, como pueden ser los orales, el escrito o inclusive los gestuales. Hola, yo Leslie Sánchez les comparto sobre mi postura positiva hacia el lenguaje humano, ya que ésta posee una complejidad, flexibilidad y especialidad superior a la del sistema de comunicación animal. Sé que existen diversos rasgos comunes, apreciables tanto en aspecto de animales como humanos, pero basándome en el proyecto SOMAC, ya que llevaron a cabo un riguroso análisis comparativo de las competencias entre los animales y los humanos, el equipo del proyecto SOMAC desarrolló una serie de técnicas innovadoras para estudiar el lenguaje animal y la comunicación no verbal en humanos, pero también en otras capacidades auditivas y vocales más primarias. Los socios afectaron un marco teórico inspirado en la teoría del lenguaje formal y emplearon el aprendizaje gramatical artificial como principal herramienta empírica. Además de estudiar las características del lenguaje humano, los socios examinaron los patrones visuales y auditivos de chimpancés, monos, loros, palomas y cuervos, aportando así una dimensión comparativa a su estudio. Asimismo, se comparó la cognición dentro de la especie humana en los campos del lenguaje, la música y los patrones visuales que suelen ser considerables diferentes en esencia. Los investigadores hallaron similitudes fundamentales relacionadas con un mecanismo multidisciplinar de aprendizaje y aplicación de normas jerárquicas, utilizando por igual en los dominios de la música, lenguaje y arte. Recalcando su comparación en procesos humanos de aprendizaje y sus patrones auditivos y visuales, lograron demostrar que estas posiciones de capacidad abstracta reconocen y generan estructuras gramaticales y recursivas en el ámbito de lo visual. Sus resultados del proyecto avalan que los humanos están dotados de una extraordinaria capacidad multimodal de procesamiento de patrones a partir de una información jerárquica, es decir, diagramas de árbol, que independientemente del dominio o la modalidad sensorial que estos los atrae. Por otra parte, y complementando lo anterior, el proyecto SOMAC demostró que el ser humano disfruta de una capacidad e inclinación innata hacia el pensamiento jerárquico que implica a distintos dominios sensoriales y culturales. Los hallazgos apuntan a una tendencia general hacia un cierto tipo de orden y complejidad. En esta investigación con animales, por su parte, se demuestra que las tareas que implican relaciones jerárquicas entre elementos, por sencillas que sean, resultan complicadas, incluso para las que poseen los cerebros más grandes. Sin embargo, muchas especies de aves y primates no humanos utilizan patrones secuenciales más simples. Como finalidad, SOMAC dio lugar al desarrollo de varios paradigmas innovadores de evaluación y creación hacia una infraestructura física abierta para un diseño y realización de experimentos cognitivos hacia humanos y animales, representando resultados que sí existe un encuentro hacia un lenguaje humano y animal. Compañera Odalis, ¿por qué tu postura es negativa hacia el proyecto SOMAC si su investigación y resultados fueron aceptados socialmente, ya que su postura es realista y coherente hacia los estudios realizados? Hola, mi nombre es Sherlyn Ayala. Mi postura es negativa hacia la forma de comunicación que existe entre los animales y los humanos, porque en primera instancia no podemos humanizar a los animales o compararlos simplemente con los humanos o como con su forma de comunicación
o la forma de cómo se expresan. Continuando con mi postura, tenemos que tener muy presente que los animales pues, y los humanos somos diferentes y tenemos características diferentes. El humanizar a los animales les impide que ellos se conviertan o se comporten como corresponden a su especie. Se supone que cada especie animal tiene una forma diversa de comportarse o comunicarse dependiendo de su especie. El humanizar a los animales los limita inclusive a su bienestar, pues se genera en ellos una gran ansiedad porque pues ellos se tienen que comportar como los humanos cuando en realidad pues somos especies diferentes. Ya hablando sobre el proyecto SOMAC, mi postura negativa es porque en primera instancia se mencionaba que hicieron diversos análisis comparativos en las competencias de ambos y como sabemos pues un animal y un ser humano tenemos diversas competencias que claramente se ven a simple vista y son diferentes. Entonces por ello no podemos comparar las competencias que tienen los animales como con los humanos. Un animal tal vez sí piensa, pero no analiza como un ser humano. No puede dar su opinión, no puede ser reflexivo. También se mencionaba que hay animales o diversas especies que tienen diferentes patrones visuales, como se mencionaba los monos, los loros, las palomas y los cuervos. Como nos podemos dar cuenta, los últimos tres, que es el loro, la paloma y los cuervos, pertenecen pues a la especie de aves. Y los primeros, que fueron los monos, pertenecen a los mamíferos. Entonces, como sabemos y como podemos darnos cuenta, pues está hablando de dos especies diversas e inclusive no añade a todas las especies que faltan. Recordemos que pues todas las especies son diferentes y tienen comportamientos diversos. Entonces no podemos hablar en general solamente por comparar o analizar 3 o 2 diversas especies, cuando en realidad no nos damos cuenta de que hay más especies que igual necesitan analizarlas y tal vez no comparten más formas de comunicación que los humanos. Otro punto que se mencionaba es que se hicieron análisis sobre las estructuras gramaticales. Y como sabemos, pues a nosotros como humanos se nos enseñan todo lo relacionado con la gramática, pero a un animal no le vas a enseñar cómo estructurar su forma de lenguaje, inclusive cómo estructurar una oración para que la diga bien, porque pues claramente ellos pues no pueden hablar. O no le vas a enseñar cómo comportarse con otras especies. Eso tal vez no. Esto es algo que pues solamente los humanos tenemos la capacidad, como se mencionaba al principio, que tenemos diferentes capacidades para nosotros pues diseñar o inclusive separar diversas formas gramaticales. Y por último, se mencionaba que los seres humanos tienen una capacidad innata y que hay animales que aunque su cerebro se ve muy desarrollado o tienen mentes grandes, diferentes capacidades a otras especies, pues se les hace complicado estas capacidades que comparten según la postura positiva con los humanos. Y pues como se hacía referencia al principio, todo lo que se menciona en los análisis y todo son aves o mamíferos como el mono, pero no se toma en cuenta otras especies que, como ya se había mencionado, tienen diferentes comportamientos, inclusive diferentes capacidades. Entonces no nos podemos centrar en la idea de que los animales y los seres humanos comparten una misma forma de comunicación. Tomando en cuenta tu postura negativa, retomo que el estudio que se llevó a cabo implementa que sí se puede llegar a tener un lenguaje compartido entre humanos y animales, ya que existe la posibilidad de que ambas especies representen su manera de comunicación a través de un lenguaje físico, corporal o verbal, ya sea a través de sonidos
o interpretaciones. Conforme a lo que tú nos compartes, puedo recuperar que sí, realmente no se puede llevar a cabo un lenguaje y una comunicación del todo, pues son especies totalmente distintas. Pero volvemos al punto inicial. Realmente existe ese lenguaje y comunicación, no del todo, pero es existente y es el punto en el que queremos llegar de nuestra postura positiva, que a pesar de que no sea un porcentaje del todo alto, existe esa posibilidad de comunicación y es lo sobresaliente. En tus últimos argumentos, hubo una discrepancia en tu postura inicial, en la cual tú iniciaste con que tu postura era positiva respecto a que sí existía una forma de comunicación similar entre animales y humanos, que a pesar de los análisis realizados en SOMAC, no se llegó a un 100% que sí existe una forma de comunicación. Entonces ahí tú solita estás discrepando respecto a tu tema, que es el que no existe ninguna forma de comunicación entre los humanos y los animales, porque te pongo un ejemplo. Cuando tú tienes un perro, le dices justamente que pues se puede subir al sillón o le das la libertad de subirse al sillón, pero justamente días después, horas o inclusive semanas, vuelves a decirle al perro que se suba. Entonces el perro inconscientemente tiene la idea de que cada vez que entra a tu casa se puede subir al sillón, porque tú le estás dando esa libertad. Pero pasa un tiempo donde tú regañas a tu animal o a tu perro por subirse al sillón cuando tú fuiste la primera persona que le dio cierta libertad al perro. Entonces hago este ejemplo porque cuando a nosotros como humanos nos pasa algo similar como el comportamiento humano, que es el de no te subas al sillón y después está bien, súbete, pues nosotros tenemos la capacidad de ver que es un error o de que está mal esta tal conducta o que está mal que hice esto. Pero los animales no pueden ver que hicieron mal. Ellos seguirán repitiendo la conducta porque tú justamente como ser humano le diste la libertad de hacer lo que él quiera o de subirse al sillón y no estás recalcando que no se puede subir al sillón. Entonces ahí las capacidades entre un humano y un animal son muy diferentes. Por eso mi postura es que no compartimos ninguna capacidades o ninguna forma de comunicación entre los humanos y los animales. Bueno, conforme a nuestras dos posturas, se llegaría a una conclusión, que es de que sí puede existir un lenguaje, más no una comunicación entre los seres humanos y los animales, ya que existe la capacidad de una comunicación entre especies, pero no entre ambas especies. Puede llegar a que ambas especies se entiendan, pero no existe una comunicación como tal, existiendo un lenguaje primitivo entre ellas, propio, mas no compartido. Así concluimos nuestras posturas, ya sea negativa o positiva. Con estas conclusiones finales, damos por terminado el podcast titulado Pensamiento y Lenguaje. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que sí exista una forma de comunicación o lenguaje entre los animales y los humanos? Mándenos todas sus opiniones a las redes sociales que van a estar apareciendo en pantalla. Gracias por darle apoyo a nuestro podcast. Hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.